abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pero resulta que Jesús cuando enseña algo, ¿para quién es primero esto? ¿Para decírselo al otro o para los que lo estamos escuchando? Jesús nos enseña a apropiarnos de la palabra, ¿sí? Entonces, primero tenemos que mirar nosotros de qué es lo que estamos llenando nuestra mente. Después, si le queremos enseñar a alguien, bárbaro. Pero lo importante es que podamos nosotros apropiarnos de esa palabra, ¿sí? En otro comentario encontré que la palabra meditar tiene que ver, meditar en la palabra, obviamente, ¿no? Tiene que ver con recitar, con repetir y con hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Son todos verbos, son cosas que tenemos que hacer con la palabra del Señor, ¿sí? Obviamente que primeramente necesitamos conocerla. Por eso, de lo que nosotros meditemos en nuestra mente, se va a traducir en lo que nosotros hablemos y en lo que nosotros hagamos, ¿sí? Se va a traducir en cómo nosotros vivimos, ¿sí? Por eso yo creo que hay muchos pensamientos que muchas veces estamos en meditación con esos pensamientos, estamos afirmándolos como verdades que no lo son, que hacen que nosotros no podamos vivir esa vida abundante que Jesús ganó para nosotros, ¿sí? La palabra dice en Juan 10:10 que el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero Jesús vino a traer vida. Y cuando muchas veces le damos lugar a esas meditaciones que el enemigo trae a nuestra mente y lo tomamos como una verdad y lo masticamos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, lo masticamos como una verdad en nuestra vida, nuestra conducta, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra relación con Dios, todo se va a ver afectado por lo que estamos meditando en nuestra mente, lo que estamos guardando en nuestra mente, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Josué 1:8, el que más conocemos el 9, que dice fuérzate y sé valiente, y ese lo tenemos pegado por todos lados, pero el 8, Josué 1:8 dice, el Señor le habla a Josué frente a un desafío tremendo que él tenía que cumplir, y le dice que él tenía que meditar en la palabra de día y de noche, y el resultado de meditar en la palabra, de guardar en su mente la palabra, iba a hacer que a él le vaya bien, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo quiero que me vaya bien en la vida. A pesar de las cachetadas, de las situaciones difíciles, de las tormentas, de los naufragios a veces que nos tocan, ¿no? Yo quiero que me vaya bien, ¿sí? Yo quiero enfrentar las situaciones que vienen por delante, tomada de la mano del Señor, confiando en sus promesas. Y para eso entiendo, por eso yo les digo que a mí me encanta hablar de este tema, porque fue algo que Dios trabajó y sigue trabajando mucho conmigo, ¿sí? Acerca de qué es lo que estoy guardando en mi mente y cómo yo estoy caminando esa situación difícil que me toca, o la cotidianeidad, que no, a veces no son cosas re difíciles, pero sí presenta muchos desafíos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo camino cada día y hasta dónde la palabra de Dios es la que moldea mis pensamientos? Después vemos también en Isaías 26:3, que eso me gustaría que lo podamos buscar juntos, ¿sí? Isaías 26:3. Y si alguien es tan amable y lo lee y me ayuda, le voy a agradecer. Isaías 26:3. Dice, sí, gracias. Clarísima esa palabra. El Señor pone paz en la mente de aquel que su meditación, en lo que perseveran sus pensamientos, ¿quién es? Dios mismo, ¿sí? Dice, porque en ti ha confiado. Y ahí vemos cómo esta versión me gusta porque dice, tú guardarás en completa paz a los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, ¿sí? Es decir que cuando hacemos foco en Dios y en su palabra,
nos va a ir bien, vamos a tener éxito y vamos a tener paz en nuestros pensamientos. Y no solamente cuando está todo re lindo, sino también cuando atravesamos esos momentos que no son los momentos más agradables de nuestra vida, ¿sí? Porque tiene que ver en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. ¿Y por qué hago tanta insistencia en esto? Porque hay un hábito, existe un hábito mental que existió desde siempre, pero hace un tiempo que unos doctores le han puesto un nombre y ese nombre se llama rumiación cognitiva. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar a esto. Está como muy de moda el tema de hablar de estos temas, así que capaz que lo escucharon en la tele. No sé si lo escuchan, pero en el noticiero está siempre el doctor López Rossetti y él es de hablar de estos temas. A mí me gusta mucho cómo él enseña. ¿Y la palabra rumiación de dónde viene? ¿Y qué hace la vaca? Claro, pero ¿cuál es el proceso? Yo sé que es medio asqueroso, pero bueno. Claro, pero lo manda para adentro y lo vuelve... Porque el tema no es masticar y tragar, eso lo hacemos nosotros también, ¿no? Y un ejemplo así como muy clarito de esto es, tal vez le pasó en esta semana, tal vez le pasó hace 25 años, pero acuérdense de algún momento donde tuvieron una discusión con una persona. Pasan 3 días, 5 días, 20 días, y si no perdonamos 50 años y seguimos pensando en todo lo que le hubiéramos podido decir. Y estamos, pero qué salame, yo cómo no le voy a decir eso. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Mirá el tono con el que me dijo las cosas, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con las discusiones, esto tiene que ver con las situaciones de nuestra vida. A veces estamos años masticando, ¿y por qué esto me toca a mí? ¿Y por qué a mí me tocó esa situación? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué nadie se dio cuenta? ¿Y por qué nadie a mí me cuidó? ¿Y por qué? Y estamos masticando esa amargura, ese enojo, esa falta de perdón. Y todo esto que estamos haciendo está en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hace varios días que viene dando vuelta un cartelito que yo me río mucho porque le digo a mis hijas, me siento muy identificada, que dice, David se vengó en batalla, el otro no sé qué, y cuando me toca a mí tengo que perdonar. No, habla de las venganzas en la Biblia, dice, pero cuando me toca a mí tengo que perdonar. Y sí, a nosotros nos toca perdonar, ¿sí? Pero a veces estamos masticando los pensamientos, estamos masticando los enojos, estamos masticando lo que podríamos haber sido y no fuimos, pero tampoco accionamos a hacer lo que tenemos que hacer ahora. Y ese es el pensamiento, ese es el problema, digo, de quedarnos rumiando y de quedarnos meditando cosas que no están de acuerdo a la palabra, ¿sí? Esto lo podemos hablar de un montón de ámbitos. Yo anoté algunas cosas nada más. De repente momentos donde atravesamos mucho dolor, donde atravesamos un duelo, donde nos quedamos, donde en cierta forma es sano pensar esto. Una de las primeras cosas que nos surge a nosotros cuando atravesamos un duelo es: yo podría haber hecho tal cosa, podría haber llevado a la persona a tal médico, podría haberme dado cuenta antes de que estaba enfermo. Y todos esos pensamientos muchas veces son parte del proceso de duelar. Pero si pasaron 10 años y yo sigo pensando lo mismo, ¿por qué no cuidé más a mi ser querido? ¿Por qué no hice algo más? Y bueno, ahí ya hay algo que tengo que empezar a soltar, ¿sí? Tengo que empezar a dejar que el Espíritu Santo consuele mi vida para poder cerrar esa pérdida, ¿sí? De repente con la preocupación, las historias que nos inventamos en la cabeza, ¿no? Yo creo que si haríamos un libro nos llenamos de plata, miren, con todas las cosas que a veces pensamos y todas las cosas que pensamos y después nunca pasan, ¿sí? Porque está estudiado esto, ¿no? Más del 85-90% de las cosas por las que nos preocupamos no van a suceder, ¿sí? Y es un ejercicio que a veces tenemos que hacer con nosotros y decírnoslo. Esto no va a pasar, ¿sí? Porque si pasa, yo no lo voy a prevenir por pensarlo. De hecho, le voy a tirar algo, no para generarle culpa, pero que nos deja pensando. Cuando Job pasa toda su crisis, él dice, el mal que temía me aconteció. Hay una expectativa de que pasen cosas malas que no debemos darle lugar en nuestra vida, ¿sí? Esto se le llama pensamiento catastrófico, donde la persona, no sé, yo estoy trabajando hoy día con una jovencita, le dolía la panza y ya fue a no sé cuántos gastroenterólogos porque está con un estado de ansiedad de que ella se va a enfermar y se va a morir.
Y ella misma me dice, yo te lo digo y me siento una tonta, pero me está pasando esto. Y estamos trabajando esto de poder romper ese ciclo de pensamientos que nos lleva a agrandar y a exagerar las situaciones que estamos pasando, ¿sí? Y esto en nuestra cotidianidad muchas veces aparece. El tema es hasta dónde nosotros le vamos a dar lugar, ¿sí? Uno de estas meditaciones negativas o meditaciones fuera de la palabra que hoy aparece es completamente lo opuesto al contentamiento que nos enseña Pablo, que es estar en un estado de insatisfacción constante. No importa cuánto tengo, siempre me está faltando algo, ¿sí? Y cuando yo vivo de esa manera, no importa cuánto tenga, no importa cuánto me quieran, no importa los bienes económicos, las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios que yo pueda tener, siempre me va a faltar algo, porque esa es una actitud de la mente y del corazón, ¿sí? Por eso tenemos que mirar todos estos pensamientos, mirar todas estas actitudes de acuerdo a la palabra para poder entender, ¿sí?, qué Dios nos está diciendo en base a esto. Cuando terminemos de compartir la reflexión, yo traje un ejercicio en una imagen para poder compartirlo con todos, que me parece muy interesante poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Y una de las verdades que Jesús enseña en el Sermón del Monte, ¿sí?, cuando en en Mateo 6, Él da muchas enseñanzas desde el 5 hasta el 7, es el Sermón del Monte, Él da muchas enseñanzas prácticas sobre la vida, y una de las enseñanzas que Él da ahí en Mateo 6 es acerca de las preocupaciones. Y lo presenta hasta como con un tono de decir que cuando nosotros nos preocupamos por qué vamos a comer y cómo nos vamos a vestir, hasta estamos mostrando falta de fe, porque él dice, cuando se está terminando el capítulo 6, dice, esto hacen los incrédulos, los gentiles, los que no tienen a Dios se preocupan por estas cosas, ¿sí? Y ahí da una verdad, que creo que es una verdad que nosotros la tenemos que poner como cimiento sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida cotidiana, que dice, el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ahora, yo a veces le tengo que avisar a mi mente quién es mi Dios. Porque no sé ustedes, pero mi mente se descontrola. Hace unos meses atrás compartimos acerca de la fidelidad de Dios. Y es una verdad que el Señor a mí me la viene remarcando hace años. Porque a veces mi mente se dispara a pensar cosas muy negativas. Y parece que me olvido del Dios en el cual creí desde que tenía 9 años. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que confrontar nuestros pensamientos con la palabra, porque el poder de Dios es mucho más grande que todos los problemas que todos estamos enfrentando en este momento. Por eso necesitamos revisar nuestros pensamientos con la palabra del Señor, ¿sí? Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué hace Dios? Díganlo bien fuerte. Cuida de nosotros, ¿sí? Echen toda ansiedad sobre Él, dice en esta versión, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y yo no sé ustedes, pero yo soy como muy gráfica en la lectura de la palabra, digamos, ¿no? Para mí cuando Pedro dice eso, yo me imagino una persona que agarra una bolsa re pesada y la tira. Y a veces tenemos que hacer eso con la ansiedad, decir, basta, en el nombre de Jesús yo no voy a pensar más esto. Porque los pensamientos ansiosos tienen la característica de volverse cada vez peores y de hacernos sentir cada vez peor. Pero lo peor de todo no es solamente cómo nos sentimos, sino que embotan nuestra mente y nosotros no podemos pensar con claridad. No podemos razonar ni buscar soluciones. Por eso la ansiedad no es un chiste y Jesús nos habla tanto acerca de la ansiedad, ¿sí? Porque empezamos a ver todo de manera tan terrible, tan espantosa y nos sentimos sin ningún tipo de herramienta para poder enfrentar esa situación porque ya me ganó el problema. Pero la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, frente a esa lucha, hay una palabra del Señor, hay una fortaleza de parte de Dios y hay una solución para nuestras vidas. ¿Amén? Sobre eso también vamos a hablar en profundidad en un ratito, ¿sí? La palabra también dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo,
¿sí? Y es muy interesante estudiar esa palabra. Es muy interesante estudiar cómo Jesús pensaba acerca de las situaciones, porque a veces nosotros tenemos una falsa imagen de que a Jesús no le pasaba nada. No, a mí se me impregnó eso con una película que había muchos años. Nosotros me acuerdo que la vimos siendo, no sé si llevábamos adolescentes, creo que éramos niños todavía en esa etapa, donde el actor que hacía de Jesús no tenía ningún tipo de expresión facial. La película Jesús de hace muchos años que se la usábamos para evangelizar, ¿sí? Yo me acuerdo en mi iglesia fue un éxito porque le pusimos la película en un terreno baldío que había al lado, que hasta el día de hoy está baldío, y todo el barrio vino a ver esa película. Pero a mí no me hizo bien en este sentido, en ver a Jesús como que no tenía ningún tipo de emoción, ¿sí? Y en la Biblia yo veo otra cosa. Porque Jesús cuando estaba en el Getsemaní se mostró desesperado. Dijo, siento una angustia de muerte. En tu Biblia también está eso, después búscalo. Siento una angustia de muerte, dijo Jesús, ¿sí? Y yo creo que no era tanto por el dolor físico, era por la separación del Padre. Él cargó todos nuestros pecados y fue separado del Padre, ¿sí? Y él sabía lo que venía después, por eso en Hebreos también dice que por el gozo delante de él enfrentó la cruz sabiendo que él iba a resucitar y que todos nosotros íbamos a ser parte de su familia, ¿sí? Pero Jesús también pasó momentos difíciles, pero su mente no fue invadida por la ansiedad, sino que él supo tomar las herramientas para ir al Padre y para poder permitir que Dios lo sostenga en esos momentos. Y él es nuestro eterno ejemplo, ¿sí? Por eso cuando Pablo enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que entender esto como una verdad, pero también tenemos que aprender a usar la mente de Cristo, ¿sí? Estoy estudiando un libro de Max Lucado y me encanta porque él a veces es medio gracioso para decir las cosas, y él dice, usted tiene la mente de Cristo, pero úsela. No es solamente decir, ay, si yo tengo la mente de Cristo, pero vivo lleno de ansiedad. No, use la mente de Cristo, ¿sí? Aprendamos los pensamientos que están en la palabra que pueden traer salud a nuestra mente. Aprendamos cómo Jesús enfrentaba las situaciones. Estamos hablando de que somos discípulos, ¿sí? Y otra imagen que usa Jesús de sus seguidores es él como el pastor y nosotros como las ovejas, ¿sí? Vamos a buscar Juan 10, 27. Estamos ahí nomás, un par de hojitas. Juan 10, 27. También pido colaboración, si alguien lo puede leer. ¿Qué hacemos las ovejas? ¿Escuchan y qué hacen? Bueno, le voy a contar un pequeño testimonio. Más de todo lo que ya conté. Hace unas semanas atrás, yo estaba muy preocupada por algo que me sale re natural. Y estaba orando y estaba muy triste por una situación y el Señor me trajo esta palabra y me dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Obviamente me fui a la Biblia, empecé a buscar, leí el contexto y demás, y me seguía trayendo el Señor esa palabra. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y yo me hacía la tonta, pero yo entendía lo que el Señor me estaba queriendo decir, ¿sí? El Señor ese día me estaba confrontando con ¿qué estás escuchando, Guadalupe? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿A quién le estás prestando tus pensamientos? ¿A quién estás dejando que controle tus emociones? ¿Sí? Y yo creo que es una reflexión que nosotros tenemos que hacer todos los días. Si esto parece que me va a llevar esta tormenta, ¿no? Me va a empujar y no voy a saber cómo defenderme. ¿A quién estoy escuchando? Porque tenemos un hermoso ejemplo donde Jesús calma la tempestad con solamente decir 2 palabras, calla, enmudece. Entonces no hay tempestad que sea más grande que Jesús, ¿sí? El tema es nosotros como ovejas, como discípulos, ¿a quién le estamos prestando los oídos? Y al enemigo le encanta susurrar mentiras. Al enemigo le encanta hablar destrucción. Al enemigo le encanta que nosotros creamos que somos un creyente medio pelo, que por más que oremos Dios no nos va a escuchar. Al enemigo le encanta eso. Le encanta que nosotros en vez de correr a Dios, corramos a otras fuentes.
Pero hoy yo quiero invitarte a que con toda nuestra mochila de pensamientos corramos a la fuente correcta, que es Cristo y su palabra. Amén. Por eso mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Sí? Ahora, todo muy lindo, esto de entender y demás, pero ¿qué hacemos cuando estamos en el medio de la batalla y vienen todos estos pensamientos que muchas veces quieren tomar autoridad sobre nuestra mente? ¿Sí? Vamos a ir juntos a dos pasajes, Romanos 12:2, y luego vamos a leer Efesios 4:23. Romanos 12:2 y Efesios 4:23. Muy bien, gracias, Ali. Yo lo voy a leer de esta versión. Dice, no imiten las costumbres ni las conductas del mundo. Y me quiero detener un minutito acá. Nosotros a veces pensamos, ay, no nos metamos en ningún pecado. Así, tal cual, no nos metamos en ningún pecado. Pero lo que almacenamos acá adentro muchas veces también es pecado. Porque estamos creyendo más a las mentiras del enemigo que a la palabra del Señor y a las promesas de Dios. Por eso cuidemos, porque lo que está acá se va a materializar, por así decirlo, en nuestras acciones y en la forma en la que nosotros vamos a vivir. Entonces, si yo voy al almacén y todo el mundo está hablando de que esto está cada vez peor, de que no sé a dónde va a terminar Argentina, y yo me creo todo este discurso, y no solamente me creo, llego a mi casa y le digo a mi marido, ay, no sabes, estuve en lo del Dani, me estuve escuchando a la vecina que dijo que el barrio está cada vez peor, que ahora está... que hace un poquito me pasó, que le robaron en la casa, que qué le está pasando a Crespo. Cuando la vecina me dijo eso, yo dije, uy, qué mal, vamos a tener que orar más si están entrando a robar a las casas, porque si vivimos en un lugar de paz, hermano, conservémoslo. Y guerriemos por nuestra tierra, ¿sí? Oremos, clamemos, pidámosle al Señor. Pero si nosotros nos metemos en ese discurso negativo, y bueno, vamos a vivir bastante mal, ¿sí? Por eso es algo que nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a estar creyendo, ¿sí? Por eso dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La palabra transformar en este contexto es metanoia, ¿sí? No sé si quienes escuchan la radio Metanoia acá que tenemos en Crespo, que hablan seguido de qué significa metanoia. Metanoia es un cambio completo de mentalidad. Y eso es lo que hace un discípulo. Cambia su forma de pensar para empezar a pensar como piensa Jesús. Pablo lo utiliza con otra figura, que es esto de sacarse la ropa vieja y ponerse la ropa nueva, ¿sí? Y dice que esto de cambiar nuestra forma de pensar es para poder entender la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿sí? Y ¿saben qué, hermanos? Yo esta palabra la he vivenciado en muchos momentos donde yo le discutía al Señor por qué pasaban determinadas cosas en mi vida, o por qué tuve una determinada pérdida, o por qué pasó esta situación, porque no entendía la voluntad de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, también podemos vivenciar lo que Pablo dice, de que a los que amamos a Dios todo nos va a ayudar a bien. Aún esas cosas que no nos hubiera gustado vivir. Pero necesitamos, gracias, que Dios transforme nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso vamos a Efesios 4:23, para ir finalizando ya, Efesios 4:23. Gracias, Mari. Este lo tengo pegado en mi cocina. Yo cada tantos meses voy pegando un versículo para podérmelo recordar y aprender de memoria, ¿sí? Lo dimos en la escuela bíblica hace poco, así que reciclé el cartelito y lo dejé en mi cocina. Dice, en cambio, dejen un acto de la voluntad. Dejen que el Espíritu Santo, le renueve los pensamientos y las actitudes. Y acá dice lo que veníamos hablando anteriormente. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
Y hermanos, si no permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos, nos vamos a seguir peleando con el Señor, nos vamos a seguir peleando con la familia y nos vamos a seguir peleando con situaciones que nos tocan atravesar. Porque no vamos a entender, tal vez nos vamos a quedar enroscados en por qué, cuando el Señor tiene una enseñanza para nosotros, pero tiene una fortaleza también para nuestras vidas en ese momento, para atravesar esa situación, ¿sí? Por eso entendemos que necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada que corta hasta lo más profundo, ¿sí? Y en esta versión me gusta porque dice, deja expuestos nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces necesitamos tener ese contacto con la palabra de Dios para que el Señor pueda transformar nuestra forma de pensar y pueda transformar lo que nosotros hoy tal vez no estamos pudiendo ver o no estamos pudiendo entender. Pasamos a la otra plaquita, chicos, por favor. Y yo traje algo bien práctico porque a mí me gusta, aprendo de esa manera y trato de enseñar de esa manera, ¿sí? Me hubiera gustado traer lapiceras para todos, pero como estaba ocupada con los chicos, dije, no le voy a robar a mis alumnitos. Entonces digo, bueno, lo traigo y si quieren después lo vamos a publicar en el canal esto. Este es un ejercicio sencillísimo, que lo podemos hacer en una hoja de papel. Capaz que con el primer círculo que dice preocupación necesitamos una resma de hojas en vez de una hojita sola de papel. Pero no importa, lo importante es si a ustedes les sirven, se lo llevan y lo hacen, ¿sí? Los dos primeros círculos es una enseñanza de un autor que trabaja todo lo que es el tema de aprender a liderar la vida, a desarrollar dominio propio y demás, pero yo le agregué un tercer círculo a este ejercicio. Ustedes ven un primer círculo que dice, bueno, esto simplemente sirve para ordenar la mente, no es que tiene algo mágico ni nada por el estilo. Simplemente para ordenar nuestros pensamientos. En ese círculo anotamos todo lo que nos está preocupando. Como yo le digo, capaz que una resma de hojas, digamos, necesitamos, ¿no? O 2 o 3 hojitas. En el segundo, que dice influencia, nosotros vamos a anotar qué puedo hacer yo en este momento en base a ese problema. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo en base a ese problema? Pero en el tercer círculo que dice la palabra, tengo que redundar en el vocablo, ¿sí? Habla de qué dice la palabra de Dios en base a ese problema. Porque cuando yo puedo meditar en lo que dice, ¿esto anda? Cuando yo puedo meditar en lo que dice la palabra de Dios en base a ese problema, lo que yo pueda hacer va a cambiar y la preocupación inevitablemente va a cambiar. Si yo le creo al Señor, esa situación que tal vez me tiene atrapado puede ser transformada, ¿sí? Como le digo, si le sirve bárbaro, si no, no hay ningún problema, ¿sí? Pero una forma práctica de poder adaptar la palabra. Tal vez lo que tenga que hacer en este tiempo es empezar a buscar qué dice la palabra de Dios en base a lo que yo estoy viviendo. Desde que la Biblia empieza hasta que termina, tiene palabras de esperanza y promesas para nosotros, ¿sí? Yo no sé si ustedes, pero yo leo el final de la palabra y me emociona. Porque la palabra del Señor termina diciendo que ya no va a haber más dolor ni tristeza. Y cuando nosotros pensamos en esto, una de las cosas que confronta, decimos, bueno, pero hasta que Jesús venga. No, hermano, no es hasta que Jesús venga solamente, ¿sí? Sino que confronta nuestro pensamiento de que nuestros dolores duran para siempre. No es así. Va a llegar un momento donde tal vez no lo vamos a vivir acá, pero sí donde el Señor va a enjugar cada una de nuestras lágrimas y va a sanar completamente nuestro dolor. Por eso la palabra desde que empieza hasta que termina nos está dando palabras de ánimo y de esperanza. Pero nosotros tenemos que tener hambre por la palabra del Señor. Necesitamos realmente tomar el tiempo necesario para estudiar la palabra. Y saben que hoy tenemos la bendición de tener aplicaciones acá en el celular, que con esto andamos en la mano bastante tiempo, ¿sí? Tal vez nos sirve descargar. Yo descargo varios planes de la Biblia Your Version. A mí me gusta mucho leer en papel, pero también me sirve tener planes abiertos acá en la Biblia. Planes acerca de los salmos, planes acerca de, hace un tiempo había estudiado uno sobre enseñanzas de la vida de David.
infinidad de canales tenemos para aprender de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso estamos en una temporada donde no tenemos excusa para decir, ¿cómo voy a aprender la Biblia? Porque en la iglesia no están dando ningún curso. Tiene el IET los miércoles cada 15 días si usted quiere profundizar en la enseñanza de la palabra, y todos los domingos desde este lugar se enseña la palabra del Señor. Por eso no tenemos excusa, tenemos que determinarnos a que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Amén? ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Y si tal vez mientras estábamos hablando venía a su mente algo con lo que estuvo peleando en este tiempo, yo te invito a que puedas dejarlo en las manos del Señor. Vieron que a veces son pensamientos tan tristes que nos da hasta vergüenza ponerlos en palabras, ¿no? Pero delante del Señor lo podemos dejar. Si tal vez hay pensamientos recurrentes que vienen a nuestra mente y que nos hacen muy mal, hoy es el día para dejarlos delante del Señor. Preocupaciones o tal vez cuestiones que tienen que ver con aspectos pecaminosos, ¿sí? De lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado. Que hoy sea el día para renunciar a esos pensamientos y dejarlos delante de la presencia del Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta noche, porque sabemos y entendemos, Señor, que estás acá con cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque tu gracia y tu misericordia es tan grande, Señor, que siempre nos estás llamando a acercarnos. Gracias, Señor. Gracias porque vos siempre nos volvés a llamar. Gracias porque vos nos hacés ver cosas que tal vez no las podíamos entender. Y hoy queremos traer nuestras vidas y rendirnos, Señor, a ti. Si tal vez estuvimos como adormecidos en nuestra fe, te pedimos, Espíritu Santo, que nos despiertes y que te lleves todos los pensamientos que traen ese adormecimiento a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Si hemos abierto puertas al enemigo en nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús, hoy confesamos que te necesitamos, Señor, que necesitamos que traigas sanidad a los pensamientos referidos a las preocupaciones, al temor. En el nombre de Jesús, si hemos abierto puertas, Señor, a la lujuria, al pecado de fornicación, al adulterio en la mente, Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, y que podamos cerrar todo canal de consumo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, si hemos querido mentir, Señor, diciendo que no está tan mal lo que hicimos, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si hemos anidado odio, envidia, enojo, si hemos anidado maledicencia, si hemos pronunciado maldición sobre otras personas, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Espíritu Santo, y te pedimos que tomes autoridad sobre nuestra mente. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy empieces a renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Señor, si le creímos más a la billetera o a la cuenta del banco, Señor, que a tu poder, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y reconocemos que vos sos nuestro proveedor. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás en este lugar para sanar nuestra mente. Oh, gracias, Señor, gracias. Hable con el Señor, hermano, cuente, deje en su presencia lo que hoy tiene que dejar. Si hay ansiedades que están demasiado fuertes en esta temporada, en el nombre de Jesús, contale al Señor cómo te salga, pero deja esa mochila en su presencia, porque esa gracia hermosa a la que nosotros apelamos. No es a lo que nosotros podamos vencer, es a lo que Él ya venció en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Llena esta casa con tu presencia, con tu gloria. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas. Si hoy necesitas el perdón de Dios, pedíselo. Quebra ese pensamiento de que Dios no te puede perdonar, porque eso es mentira.
Su palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tal vez hace años que estás odiando a personas de tu familia, soltá ese odio hoy en el nombre de Jesús y pedir al Señor que traiga paz sobre tu mente. Pedí al Señor que pueda traer esa gracia para perdonar aunque no sientas absolutamente nada. Porque esto se trata de obediencia. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a declarar que le damos gloria a Dios por esa gracia que nos perdona. Su gracia es mayor. Que mientras seguimos orando y adorando podamos meditar en esta palabra. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Dios y mi Salvador. Luego dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y te invito hoy a volver a encontrarte con ese Dios Salvador, que es el que se puede llevar todo ese desánimo y toda esa tristeza. Y que puedas declarar esto por fe: mis faltas son muchas, pero su gracia va a ser mayor. El dolor puede ser mucho, pero su gracia va a ser mayor. La preocupación tal vez es mucha, pero su gracia va a ser mayor. Deja que el Señor hoy te fortalezca, que el Señor arranque el desánimo, que Dios pueda traer libertad a tu mente para creer lo que dice su palabra. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le damos un aplauso y bendecimos el nombre del Señor por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que Él va a seguir haciendo en cada uno de nosotros? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Espíritu Santo, te pedimos que sigas trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos sigas mostrando, que nos sigas hablando y que tu palabra se siga haciendo viva sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Atamos en el nombre de Jesús toda venganza que se quiera levantar contra nosotros, todo pensamiento que nos quiera venir a robar la palabra, lo atamos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por los planes de bien que tenés para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia y para tu iglesia en este lugar también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén. El Señor lo bendiga. Terminamos así nuestra reunión de hoy. Nos podemos saludar, nos podemos bendecir.